Bienvenidos a mi canal, donde el chisme es sagrado y las novelas turcas son nuestra religión. Como me alegra verlos de nuevo. Hoy, como ya saben, vamos a desmenuzar una de las historias más impactantes y comentadas del mundo del entretenimiento, la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Ya lo mencioné antes, pero es que no puedo evitarlo, la fecha del 25 de agosto de 2025. Esa fecha, grabada a fuego en los corazones de los fans, marcó el fin de una era. El fin de una ilusión, el fin de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Y todo después de que nos hicieran suspirar, reír y llorar con Erkencikus. ¿Cómo olvidar la magia que emanaba de la pantalla? La conexión innegable, las miradas que lo decían todo, la química que explotaba en cada escena. Era imposible no enamorarse de ellos. Y como suele suceder, el amor que se veía en la ficción, parecía traspasar la pantalla. Los medios, los fans, todos nos unimos a la esperanza de que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Las fotos, las declaraciones, los eventos públicos. Todo apuntaba en esa dirección. Los viajes juntos, las dedicatorias en redes sociales, los gestos de cariño. Nos hacían creer en los finales felices. Y nosotros, como buenos románticos, nos entregamos a la fantasía, a la idea de que el amor verdadero existía, que las historias de cuento de hadas eran posibles. Pero como la vida es experta en sorprendernos, la realidad nos golpeó con la crudeza del 25 de agosto de 2025. La noticia de la ruptura se propagó como un incendio, dejando a los fans con el corazón roto y a los medios en una frenética búsqueda de respuestas. Las declaraciones oficiales fueron, como siempre, vagas y evasivas, diferencias irreconciliables, decisión de mutuo acuerdo. Frases hechas que no satisfacen la curiosidad de nadie. Queríamos saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué el amor que parecía tan fuerte se había terminado? Y como buenos detectives del entretenimiento, nos pusimos manos a la obra. Investigamos, analizamos, especulamos y, sobre todo, escuchamos los rumores. Y aunque la verdad absoluta es inalcanzable, las teorías y los detalles que surgieron nos dan una idea de lo que pudo haber ocurrido. Recuerden, siempre con el respeto que se merecen Can Yaman y Demet Özdemir, dos personas que por encima de todo, merecen privacidad y respeto. Una de las teorías más recurrentes, como ya mencioné, es la incompatibilidad de agendas *. Ambos actores, en ese momento, estaban en la cima de sus carreras. Can Yaman con proyectos internacionales y una agenda muy apretada. Demet Özdemir con múltiples compromisos laborales y una agenda igualmente saturada. La distancia, el peor enemigo del amor, se convirtió en un obstáculo insuperable. Las largas separaciones, los viajes constantes, la dificultad para coincidir, todo esto pudo haber desgastado la relación. Imaginen la presión. Constantes viajes, largas jornadas de trabajo, la dificultad para mantener una rutina estable, y todo eso, sumado a la presión mediática. Cada foto, cada palabra, cada gesto era analizado con lupa. Los paparazzi al acecho, los titulares sensacionalistas, las especulaciones constantes. Un estrés constante que podía pasar factura a cualquier relación. ¿Cómo mantener la calma, la comunicación, la intimidad en medio de semejante vorágine? Otra teoría, que ha ganado fuerza con el tiempo, es la diferencia de caracteres *. Can Yaman con su personalidad arrolladora, su intensidad, su pasión por todo lo que hace. Un hombre que no teme mostrar sus emociones, que vive la vida a flor de piel. Demet Özdemir, por otro lado, con una personalidad más tranquila, más reservada, más centrada en su interior. Una mujer que prefiere la calma, la serenidad, la intimidad. Quizás con el tiempo esas diferencias se hicieron más evidentes, más difíciles de sobrellevar. Quizás la intensidad de Can, sus constantes viajes y su energía desbordante chocaron con la necesidad de Demet de encontrar la paz, la estabilidad y la tranquilidad. O tal vez las diferencias en la forma de afrontar la fama y la exposición mediática crearon una brecha entre ellos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el fantasma de la infidelidad *. Aunque no hay pruebas concretas, los rumores siempre están presentes. En el mundo del espectáculo, las tentaciones son constantes. Las relaciones a distancia son difíciles de mantener. Los encuentros casuales, las nuevas amistades, las oportunidades. ¿Quién sabe qué pudo haber pasado? Es una posibilidad, aunque solo sea una especulación.
Las especulaciones sobre infidelidades, aunque delicadas, suelen ser parte del análisis de cualquier ruptura mediática. Se analizan las amistades, los coqueteos en redes sociales, cualquier indicio de un posible interés romántico. Sin embargo, es importante recordar que las acusaciones deben ser respaldadas por pruebas, y en este caso, solo nos movemos en el terreno de la especulación. Sea cual sea la razón, el 25 de agosto de 2025 fue un día triste para los fans. La noticia de la ruptura fue un shock. Los medios enloquecieron, los fans destrozados y Can Yaman y Demet Özdemir enfrentando el final de una historia que prometía un final feliz. Pero, ¿cómo reaccionaron ante esta situación? Can Yaman, como ya mencioné, se refugió en el trabajo. Siempre polémico y buscando mantenerse activo, se lanzó a nuevos proyectos, viajes y entrevistas. La incesante actividad profesional como una manera de evadir el dolor y mantener la mente ocupada. Siempre fiel a sí mismo, no dudó en expresar su opinión, defender su verdad y responder a las críticas. En este sentido, la prensa y los fans se dividieron. Unos lo criticaron por su actitud impulsiva y su afán de protagonismo, mientras que otros lo defendieron, argumentando que simplemente estaba siendo fiel a su personalidad y a sus sentimientos. En medio de la tormenta, Can Yaman demostró ser un hombre de armas tomar, dispuesto a defenderse y a seguir adelante con su vida. Demet Özdemir, por su parte, optó por la discreción. Se alejó del foco mediático, se enfocó en su trabajo, en sus amigos y en su familia. Eligió la serenidad y la reflexión. Aunque el dolor era evidente, demostró una gran entereza y madurez. Demostró ser una mujer fuerte, capaz de sobreponerse a la adversidad y de seguir adelante con su vida. Su actitud, más silenciosa y reservada, también generó reacciones encontradas. Algunos la acusaron de ser demasiado distante y de no dar explicaciones a sus fans. Otros la elogiaron por su madurez y su capacidad para proteger su intimidad en un momento tan delicado. En cualquier caso, Demet demostró ser una mujer fuerte, que prioriza su bienestar emocional y que no se deja llevar por la presión mediática. Después de la ruptura, como es habitual, llegaron las especulaciones sobre nuevas relaciones. Rumores de amores furtivos, de nuevos intereses románticos. Pero hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado públicamente ninguna relación. ¿Será que están solteros? ¿Prefieren mantener su vida privada en secreto? Solo ellos lo saben. El mundo de los famosos es así, las rupturas suelen dar paso a nuevas historias. Los rumores de nuevos romances se multiplican. Se analizan cada foto, cada like, cada gesto. Y aunque en ocasiones estas especulaciones pueden ser ciertas, en otras son simplemente el resultado de la imaginación de los fans y de la sed de chismes de los medios. Y aquí es donde la historia nos deja una gran lección: el amor, a veces, es complicado. No siempre importa cuánto nos esforcemos, cuánto queramos que algo funcione. A veces simplemente no funciona. Y lo importante es aprender a aceptar, a superar y a seguir adelante. El camino del amor está lleno de altibajos, y las rupturas son parte inevitable del proceso. Aprender de la experiencia, crecer y seguir buscando la felicidad, es lo más importante. Pero, ¿qué le deparará el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, siempre serán recordados por la magia que crearon en Erkencikus. Siempre serán recordados por la química, por la pasión y por la historia de amor que nos hizo soñar. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, o que encuentren nuevas parejas, es algo que solo el destino puede determinar. Lo que sí es seguro es que sus carreras profesionales continuarán, y que sus nombres seguirán siendo relevantes en el mundo del entretenimiento. Y sin importar el rumbo que tomen, siempre serán recordados por el cariño y la admiración que generaron en sus fans. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el amor puede ser efímero, pero que las experiencias vividas, las emociones compartidas y el cariño que se generó, siempre perdurarán. Y aunque su historia de amor no tuvo el final esperado, su legado en el mundo del entretenimiento es innegable. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Me encanta la pasión que tienen por el mundo de las novelas turcas y por el chisme. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y ahora, quiero saber sus opiniones.
¿Creen que la incompatibilidad de agendas fue el factor principal de la ruptura? ¿Creen que hubo terceras personas involucradas? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es sagrado, pero el respeto es fundamental. Hasta la próxima, mis amores.